pero en Estados Unidos también están hablando de eficiencia, Gonzalo. Estábamos nosotros hace unos meses reportando este recorte o esta suspensión mejor de las ayudas para la comunidad internacional, para todas estas ayudas al exterior. Acá en Colombia hemos tenido algunos recortes ya por parte de la ONU, porque si la USAID o la USAID no da esos dineros, pues obviamente hay un montón de proyectos de cooperación que se van a suspender o a cancelar. Pero hay una decisión que tomó ya la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con respecto a este recorte del que hablamos hace unos meses por parte de Donald Trump. Pues sí, a ver, Jennifer, la situación es que eso ya está a puertas de aprobarse. O sea, la firma para la reducción de los apoyos o los aportes gubernamentales, por ejemplo, a la radio pública de los Estados Unidos, solamente necesita la firma del presidente de los Estados Unidos, y es probable que hoy, en horas de la tarde, se dé esa firma. Ayer la Cámara de Representantes aprobaron una propuesta del recorte de fondos que dijo o que presentó Donald Trump de $9,000 millones. La división, Jennifer, fue 216 votos a favor, 213 votos en contra. Todos los demócratas representantes votaron en contra de la propuesta, junto con 2 republicanos, un republicano de Ohio y un republicano de Pensilvania. Ahora, como bien le decía, esta propuesta ya aprobada por el Senado, que además en la votación en el Senado la diferenció el señor J.D. Vance, o el voto a favor lo dio J.D. Vance como vicepresidente de los Estados Unidos, pasa a la firma del presidente. Hay que decir, la administración estará obligada a reducir gastos de $8,000 millones destinados, uno, a programas de asistencia afuera de los Estados Unidos, y $1,100 millones a la propuesta de apoyo para canales y medios como NPR y PBS. NPR, para las personas que nos escuchen, es donde aparecen los famosos Tiny Desk. Pues sí, es una de las medidas que pues fue muy controvertida de Donald Trump. Hoy estamos viendo estas aprobaciones, Gonzalo, pero no han sido las únicas en temas económicos por parte de Estados Unidos. Y uno se pregunta si estas medidas que ha tomado Donald Trump pues ha llevado a que hoy tenga unas cifras positivas. O sea, estábamos hablando esta semana también del superávit que alcanzó Estados Unidos en una cifra histórica. Hace poco también Sebastián nos traía el tema de la inflación, que aunque creció un poco, pues no creció como se estaba proyectando. Es decir, ¿qué pasa en Estados Unidos en términos económicos? Pues para eso le tengo un gran invitado a esta hora, que es Pablo Gil. Él es economista y además exdirector del Departamento de Análisis Técnico del Banco Santander. Es uno de los referentes bursátiles en España, y además cae bien para entender un poco, bueno, cómo se va a beneficiar Estados Unidos, no solo con lo que usted ha mencionado, sino con la ley que aprobaron en el Congreso con respecto a las criptomonedas. Don Pablo, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Don Pablo, ¿cómo se puede explicar que el fenómeno Trump en cuanto a la economía es muy distante, al menos hasta el momento, de lo que algunos analistas planteaban sobre desempleo, sobre inflación y sobre un tema de déficit fiscal? Bueno, en primer lugar hay que entender que lo que ha prometido hacer Donald Trump y lo que ha hecho son dos realidades muy distintas, ¿no? La única realidad es que hay un 10% de aranceles impuesto desde hace tiempo a la totalidad de países del mundo, con una excepción que es China, donde hubo una escalada de aranceles que duró poco y que luego ha vuelto a situar pues esa guerra arancelaria en el 10 y en el 30%. Con el resto, Reino Unido es uno de los países con los que ha alcanzado un acuerdo marco de un 10%. Hemos visto ahora los acuerdos con Indonesia, con Vietnam, pero básicamente casi ninguno de los aranceles que prometía aplicar con esa pizarra con la que hizo su demostración del inicio de la guerra comercial se ha llevado a la práctica, salvo en sectores muy concretos, por ejemplo el aluminio, el acero, ahora amenaza con el cobre. A todo esto hay que añadir que, claro, las empresas no son tontas, con lo cual anticipan inventarios antes de que entren en juego los aranceles, y en buena parte yo creo que lo que estamos viendo es una incertidumbre enorme donde muchas empresas que dependen de estos insumos cargan sus inventarios para hacer frente a lo que pueda llegar, pero no ha llegado gran cosa. Realmente la guerra arancelaria como tal todavía no se ha instaurado, todavía no se han aplicado esos aranceles contra México, contra Canadá, contra Europa, contra Japón, contra Corea, solamente contra China, ¿no? Con lo cual los efectos probablemente tardaremos en verlos. Hemos visto solamente un ligero repunte del coste de algunos bienes,
en los últimos 2 meses, pero es una subida muy sutil. Son 2 datos de inflación que han repuntado muy poquito. Todavía no es un problema para Estados Unidos. Señor Gil, usted hace unos meses pasó por estos micrófonos y recuerdo bien que usted apuntaba, como lo apuntan muchos otros espacios, su preocupación por el futuro de Estados Unidos con el tema pues de la deuda, del déficit. Más o menos usted dice, entiendo que Estados Unidos va al precipicio a este ritmo. ¿Qué le ha parecido en ese sentido lo que ha hecho Donald Trump y especialmente pues su divorcio con Elon Musk, que se supone él tenía esa tarea de recortar el gasto superfluo del Estado? ¿Qué le ha parecido la administración Trump al respecto hasta este momento? Bueno, en ese aspecto creo que han acelerado hacia el precipicio, ¿no? Si una de las promesas electorales que había hecho el equipo, Trump y su equipo, era dar prioridad a reducir el gasto público y la deuda, y venía refrendado, ¿no?, con un nombramiento muy llamativo del hombre más rico del mundo, se va a hacer cargo del departamento DOGE, que va a llevar a cabo una limpieza de gasto superfluo dentro de la administración pública. A pesar de los titulares de la prensa que hemos visto, la realidad es que luego ha llegado esa ley Beautiful Bill que menciona Donald Trump, que lo que va a generar son más déficit y más deuda. Por tanto, se incumple una de las grandes promesas, que era el control del gasto público, y eso deja al mercado dudando. Tenemos a los inversores en el mercado de renta fija, sobre todo en los plazos largos, por ejemplo, los bonos a 30 años, que ya están con tipos de interés del 5%, muy cerquita de los máximos históricos que se llegaron a registrar después de la pandemia y que no encajan o no deberían encajar en un país donde se ha recortado 100 puntos básicos los tipos de interés. Pero esto denota la duda de los inversores en el mercado de renta fija sobre la sostenibilidad del camino de endeudamiento de Estados Unidos. Y otro factor que estamos viendo es la depreciación del dólar. Uh-huh. No es normal que se produzca una gran depreciación de la moneda estadounidense en un entorno de inestabilidad geopolítica, máxime cuando Estados Unidos mantiene la tasa de interés mucho más elevada que el resto de sus socios comerciales, y sin embargo es el dólar el que se está debilitando. Para mí es una seña clara de pérdida de confianza en las medidas que está tomando la Casa Blanca para tratar el problema de la deuda. Señor Gil, entonces, según le entiendo, esto que estamos viendo del superávit, que lo mencionábamos hace un momentico, cifras históricas para Estados Unidos, la inflación relativamente controlada, estamos hablando de un espejismo económico para la economía de los Estados Unidos, porque estamos hablando justamente de esta ley grande y hermosa que va a tener un efecto inmenso por el recorte de impuestos a los más millonarios de Estados Unidos. Bueno, digamos que la recaudación que está llevando a cabo Estados Unidos es totalmente real, pero hay que llevarlo a quién paga realmente ese sobrecoste. Cuando Donald Trump te dice China nos va a pagar, no, China no te va a pagar nada. Tú vas a encarecer el producto chino a la entrada en tu frontera, y eso tarde o temprano, lo que pasa es que la logística lleva su tiempo, pero eso tarde o temprano o bien reduce la ganancia de la empresa que utiliza los productos de China para elaborar sus productos finales, porque te cuesta más el insumo y por tanto o transfieres el sobrecoste al producto final, que sería inflación, o la otra opción es reducir los márgenes, reducir la ganancia. Y por otro lado, habrá consumidor final que directamente compraba en plataformas chinas o en plataformas que podían adquirir productos provenientes de China, que te va a costar un 30% más. ¿Quién está pagando esto? Está pagando el ciudadano estadounidense y la empresa estadounidense, que no quepa la menor duda. Este concepto de Donald Trump de nos van a pagar, digo, no. En Europa tenemos el IVA, ¿no?, el impuesto sobre el valor añadido. Cada vez que compras un producto, en España pagamos un 21% de impuestos. ¿Quién recauda ese impuesto? El gobierno, igual que el gobierno de Donald Trump. ¿Pero quién lo paga? El consumidor. Con lo cual, cuando la gente habla del Beautiful Bill, ha mantenido el recorte de impuestos o incluso bajado más el nivel de impuestos a ciertos sectores de la población, digo, eso por un lado. Pero la guerra arancelaria, si finalmente el tipo efectivo es de un 20%, le acabas de meter el equivalente a un IVA al consumidor estadounidense y a la empresa que compre productos de fuera. Si los compra localmente no hay ningún inconveniente, pero si los compras de fuera, les acabas de subir los impuestos. Y eso en una economía que el 70% del PIB depende del consumo, va a tardar, pero al final vas a ver el efecto, claro, ralentización económica. Profesor Gil.
Sí, profesor Gil, uno de los anuncios o de las amenazas recientes de Donald Trump es que quiere despedir a Jerome Powell de la Fed. Y lo ha repetido y está como la relación en este momento está especialmente tensa. Y mi pregunta es si, primero, pues si tiene la potestad de hacerlo, si tiene la potestad de despedirlo, si lo despidiera, ¿qué pasaría? Y si no lo puede despedir o si se pensara en una dirección compartida de la Fed, eso, ¿cuál sería la consecuencia que podría traer? Querer echarlo es evidente que quiere. Ya en su primer mandato tuvo polémicas, ¿no? con Powell. Trump quiere que toda la gente que tiene por debajo haga lo que él quiere, ¿no? Y Powell intenta tomar decisiones, a veces acertadas, a veces equivocadas, pero con independencia del gobierno. Y una de las señas de identidad de la Reserva Federal, que siempre lo argumenta, es que somos una entidad independiente. Te lo puedes creer o no, porque en el hecho de que sea una entidad semipública con participación de bancos privados, bueno, pues deja mucho que pensar. Acordaos de la especulación por parte de algunos consejeros de la Fed a las puertas del QE ilimitado que se hizo para combatir la pandemia. Fue una auténtica vergüenza y pone en tela de juicio si es defendible o no que es una entidad que sea independiente. Pero al margen de eso, Trump quiere bajar las tasas de interés porque tiene un nivel de deuda gigantesco y cuanto más sea el tipo de interés, más cuesta financiar dicha deuda. Y le importa aparentemente poco que esas bajadas de tipos puedan llegar a producir más presiones inflacionistas, porque Donald Trump suele atacar el problema que tiene delante y se preocupa poco, en mi opinión, del problema que va a llegar, de la solución que ha implementado en su primer problema. Entonces, ¿lo puede echar? Yo creo que no. El mandato de Powell termina en mayo de 2026. Ahora le están buscando investigación sobre el sobrecoste que está teniendo lugar por el cambio de la sede de la Reserva Federal, pero sinceramente creo que no va a conseguir echarlo antes, y si lo hiciese sería malo, porque daría una señal de autoritarismo en el sentido de tomo el control no ya del poder legislativo y ejecutivo, también me involucro en el poder judicial y empiezo a tomar el control de instituciones que siempre han sido independientes. Sí, la Constitución es clara. El presidente no puede destituir al señor Powell porque habría una interferencia ahí de criterios políticos, cosa que lo que buscan dentro de la Constitución es que eso se quede como está, cada entidad por separado. Señor Gil, yo quisiera preguntarle cuál es la visión que hay que tener o la opinión que hay que tener con la aprobación de esta ley de criptomonedas en los Estados Unidos. Esta apertura que está haciendo sobre todo el Partido Republicano con la ya normalización, más que normalización, la factibilidad de poder utilizar criptomonedas en los Estados Unidos de manera legal. Bueno, pues es una manera, digamos, de darle un apoyo enorme a las stablecoins, que estas son monedas que de alguna manera están manteniendo la paridad con el dólar y que tienen como respaldo para que tengan esa credibilidad necesaria, pues tienen como respaldo o bien el propio dólar o bien activos de primerísimo nivel y liquidez, como puede ser, por ejemplo, la deuda a corto plazo de Estados Unidos. Da la sensación de que algunos países como China o Europa han ido hacia la creación de su propio moneda digital. Nosotros en octubre queremos lanzar en Europa el euro digital. China ya lo lanzó en algunas ciudades. Y en Estados Unidos lo que se busca es pues darle un marco regulatorio a posibles stablecoins que en el fondo van a estar respaldadas por activos americanos. Son dos maneras distintas de proceder, pero en principio lo que sí parece que es un paso adelante más después de haber sacado los ETF sobre Bitcoin, Ethereum, anteriormente el mercado de derivados sobre estas criptomonedas, que la SEC vaya poniendo aprobaciones y que ahora se cree esta ley, pues al final lo que hace es que nos trae un activo nuevo al universo de inversión cada vez con más garantías, porque hay una regulación mínima que nos va a ayudar a que el inversor institucional se atreva a participar de este tipo de inversiones y que no quede solamente en manos de especuladores minoristas. Pues señor Pablo Gil, gracias por esas claridades para hablar sobre Estados Unidos, que es un tema acá recurrente en la mesa y sin duda pues escucharlo a usted nos clarifica un montón de aspectos que teníamos en la cabeza. Feliz día para usted. Igualmente, un saludo. Y si ve, Gonzalo, que hay que esperar todavía cómo va a operar y cuál va a ser el efecto de esta ley grande y hermosa aprobada ya en el Congreso de los Estados Unidos, es muy pronto para decir si sí o si no. Lo que le puedo decir a usted es lo siguiente, Jennifer. Numbers
kills perceptions. O sea, yo no voy a adentrarme aquí en un debate de ideas si lo que está haciendo Trump es malo o es bueno. Yo creo que lo que está haciendo es malo. Yo creo que estas políticas nacionalistas están más cercanas a la izquierda que a la derecha. No concuerdo con ellas, pero en este momento la realidad es que al señor le están saliendo bien las cosas. Tal vez es muy temprano, como dijo nuestro invitado, usted lo ha dicho también. Pero lo cierto del caso es que los nombres están matando cualquier percepción que se había tenido con respecto al señor. Yo sé lo que me va a decir usted, es muy temprano, pero hasta el momento le está saliendo pero también bien. A partir de lo que nos dijo Pablo Gil, que bueno, no porque sea él no tendrá la verdad, pero sí es una persona muy seria, es un invitado muy recurrente a medios muy importantes financieros en Europa. Lo que nos dice Gonzalo es que las medidas grandes que está tomando Trump pues toman tiempo en hacer su daño. Sí, claro. Y en especial el tema de la deuda y el gran déficit de Estados Unidos, que no es un problema de Trump, él ayudó a fortalecerlo cuando fue presidente en 2016, esto viene ya hace más o menos 20 años, pero que esas cosas se van agravando con el tiempo y a lo mejor la bomba no le estalla a Trump, sino le estalla al siguiente, pero lo que dice Pablo Gil, lo que interprete de él es, oiga, usted prometió corregir ese tema porque lo criticó en campaña, ahora que tiene el poder, está ayudando a que se agrave. Entonces, por el hecho de que a él no le totee la bomba, no quiere decir que no esté contribuyendo al problema. Sí, y este agarrón permanente que tiene Donald Trump con Jerome Powell y que ahora estas últimas 2 semanas ha estado súper fuerte por el manejo de las tasas de interés, pues eso también hay que decir, no es solamente, digamos, un triunfo, decir esto es un triunfo de Donald Trump, que todo, primero, pues lleva muy poco para decir si ha funcionado o no las medidas de él, pero es que el sistema no lo maneja él solo y precisamente por esos controles o por esa la intervención que tiene, por ejemplo, la Fed, es por lo que Donald Trump pues no puede hacer todo lo que le dé la gana y por lo que él está furioso, por lo que él está diciendo, voy a salir, voy a destituir a Jerome Powell. Porque la Fed está actuando de una manera independiente y él no soporta eso, pero esa independencia es la que ha permitido que en este momento los Estados Unidos esté fuerte. Eso es parte de lo que en este momento sigue bien, pero lo de la confianza que está pasando con los países que tienen relación con Estados Unidos, relación comercial, pues la confianza se perdió. Sí, y si se pierde la confianza, se pierde mucho, sobre todo si estamos hablando de la primera potencia mundial. ¿Qué credibilidad tiene Estados Unidos y Donald Trump con sus amenazas con aranceles? Por ejemplo, era importante hablar sobre este tema para comprender un poco lo que está pasando en términos económicos en Estados Unidos.